Muy buenos días a toda la comunidad estudiantil del Liceo Católico Atacama. Hoy, junto con mi compañera Andra Rojas, estamos en un encuentro con Rodrigo Salaquet, encargado regional de los pueblos originarios, y don Guillermo Cortés, director del Museo Regional de Atacama. En este encuentro vamos a tener una conversación donde nosotras, como estudiantes de cuarto medio B y D, vamos a poder hacernos nuestras dudas a estos dichos caballeros que se encuentran en esta oportunidad con nosotras. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá con ustedes. Como ustedes saben, yo soy, bueno, muy antiguo, por cierto, pero exalumno del Liceo Católico Atacama. De hecho, cuando se hace la insignia esta que está acá, yo participé en el concurso para hacer la insignia del Liceo Católico. ¿Y cómo te fue? Gané esa insignia. Esa insignia es suya, entonces. Claro, esa insignia es mía. No, evidentemente perdí, pero quedó esta que era más bonita. Bueno. Pero quedó en el registro su participación. Sí, claro, no, sí, igual era una buena insignia, pero esta estaba mejor. Creo que Paz y Bien, en ese momento estaban los curas también franciscanos belgas. Estaba el padre Óscar, era el director, y entonces había una compenetración principalmente con Paz y Bien, que era en realidad lo que hablábamos todos los del Liceo Católico Atacama en ese momento. Y justo en periodo de dictadura. Claro, efectivamente. Bueno, si bien queremos igual que nos comenten un poco sobre su labor acá en la región, para que nos puedan introducir a nosotras dos un poco más sobre el tema y lo que hacen acá en la región. Perfecto. Rodrigo. Gracias, Guillermo. Bueno, yo soy Rodrigo Salaquet, también exalumno del Liceo Católico, así como Guillermo contó su anécdota de la insignia. Yo también tengo una anécdota. Resulta que el himno del Liceo Católico Atacama lo escribió mi abuelo Luis Fuentealba, junto con los padres franciscanos Gilberto Van Roy y su hermano, y mi abuela Adelaida Poblete, que en paz descanse. En el piano de ella que había en su casa sacaron la letra y música, así que también vinculado en ese sentido. Extraordinario. Qué bonito. Sí. Entonces su familia tiene harta tradición acá, sí, claro. Tiene harta historia. Sí. Yo soy un encargado regional de pueblos originarios y en ese sentido trabajo con las 3 comunidades indígenas que están acá en la región, que son Diaguitas, Changos y Coya, ejecutando el plan de revitalización cultural indígena que tiene por objetivo revitalizar elementos culturales de los pueblos originarios que se encuentran en peligro de desaparecer, ya sea por la muerte de sus cultores, ya sea por desuso, por la falta de materia prima, etc. Pero anterior a ello también trabajé por 10 años en el Museo Regional de Atacama como jefe de colecciones, y bueno, fue un trabajo muy enriquecedor en todo lo que fue eso de rescatar y resguardar el patrimonio cultural. También soy audiovisualista, justamente con Guillermo hemos hecho varios documentales sobre historia regional, las cápsulas del tiempo, imágenes de Atacama, etc. Y bueno, y en ese sentido llevamos por lo menos aportando por lo menos más de 30 años en lo que es el rescate y valoración del patrimonio de la región de Atacama y de la comuna de Copiapó. ¿Y usted, don Guillermo Cortés? Bueno, yo también soy profesor de historia y soy director del Museo Regional de Atacama, que como ustedes saben, y yo creo que para contarle a la comunidad del Liceo Católico, este museo va a ser el museo más grande de Chile que alguna vez en la historia ha edificado el Estado en regiones, y va a ser el más moderno de Sudamérica. Bueno, Rodrigo también participó en el proceso de inicio del nuevo museo, y hoy día ya está casi listo. Hemos transportado alrededor de 26.000 piezas en 1.600 cajas, donde no tuvimos ningún problema, ninguna cerámica se rompió. O sea, un trabajo muy impecable de conservación. Pero aquí quería hacer un pequeño comentario. Yo siempre fui muy o sea, no sé si buen estudiante de historia, pero sí me gustaba mucho la historia. Y eso se debe a que varios profesores de historia, incluido Rodrigo, nosotros tuvimos aquí en el Liceo Católico un muy buen profesor, que fue Francisco Neira. Así es. Entonces eso me llevó a mí, bueno, a Rodrigo, a Francisco Berrío, que es profesor de la Universidad de Atacama, y a muchos otros profesores, a la actual jefa de colecciones del Museo Regional de Atacama, en fin, a que estudiáramos con Francisco Neira y se despertara este interés crítico por la historia. Entonces yo diría que gran parte de mi vocación
por la historia, tiene su raíz acá en el Liceo Católico Atacama. Claro, Sí, dentro de lo mismo también, Francisco Neira, también quiero rendir un homenaje o un saludo también a Wilfredo Araya, que también fue nuestro profesor de historia, y a Rosalía Rivas, que también fue nuestra profesora en la básica. Así es que, claro, efectivamente ellos nos dieron nos picaron el bichito, digamos, de estudiar historia. Y claro, cómo no, la revista Mampato de aquella época. Claro. Bueno, lo que dice Rodrigo, Wilfredo fue profesor de él, fue compañero mío, entonces hay una diferencia. de generaciones, por así decirlo. Notable. Pero son detalles, no pasa nada. Sí. Bueno, si bien hablando el tema principal del podcast, que son patrimonios materiales e inmateriales, también considero yo como una pregunta para ustedes dos, por así decirlo, la relevancia que tiene esto en la región de Atacama. Bueno, como dijo bien Rodrigo, nosotros hemos intentado relevar la historia, la memoria y con ello el patrimonio material e inmaterial de la región de Atacama. Yo me dedico más al tema del patrimonio material por el hecho de trabajar en un museo. Lo que nosotros conservamos son bienes culturales, que son las piezas, que son objetos materiales, ya sea roca, fósiles, objetos etnográficos, antropológicos, históricos. Pero sí debo reconocer que la región de Atacama tiene un rico patrimonio inmaterial, pero claro, también un rico, ustedes lo están mostrando, ahí lo están viendo, el patrimonio material de la región de Atacama y del Valle de Copiapó es bastante importante. Nosotros tenemos el Centro Minero Metalurgista Viña del Cerro, que es donde nace la metalurgia en Chile, que las últimas investigaciones que hemos realizado tiene una data de más o menos 1200 después de Cristo. Bueno, y así otros sitios como el Pucará de Punta Brava, el Fuerte Juan Boón, en fin, la misma Casa Mata. Hay un patrimonio material importante, pero podría ser mejor, podría ser mejor. Yo creo que se ha abusado en la región de Atacama y en la ciudad de Copiapó de lo que es la especulación inmobiliaria. Yo me recuerdo que uno de los sacerdotes, el padre Jan Truyen, siempre comentaba, decía, Copiapó tiene que mantener su línea arquitectónica porque es una línea arquitectónica que es bonita y que en algún momento les va a servir. En ese momento uno era muy pequeño, entonces no entendía bien, pero claro, proteger el patrimonio material e inmaterial es importante, pero claro, yo como digo me dedico más a lo material. Bueno, también, digamos, dentro de lo mismo, también trabajamos con el patrimonio y algo muy importante que tiene que ver con la revitalización. Por ejemplo, hace unos años atrás fuimos a hacer un trabajo al Alto del Carmen con las comunidades de Aguitas de allí y resulta que se estaba casi perdiendo la tradición, digamos, de lo que se llama el telar de palo plantado. Había una sola señora que tenía, no sé, 85, 90 años, que si se moría ella, se acababa, digamos, nadie tenía esa tradición. Así que decidimos trabajar con ellos y al día de hoy hay varias personas jóvenes, digamos, que ya conocen, digamos, cómo hacer ese trabajo del telar de palo plantado. Y dentro de todos estos pueblos originarios con los que hemos trabajado, me sorprende mucho, por ejemplo, el pueblo chango, principalmente el pueblo chango de Caleta Chañaral de Aceituno, que a pesar... Ahí está mi abuelo, ¿viste? Y ahí está mi tía Amelia. Mira, tu tía Amelia, claro. Me hizo clase en básica. Ahí está con lente ahí, ¿viste? Luis Fuente Alba, está mal escrito, Fuente-Alba. Padre Guillermo, padre del... Qué increíble esa Amelia fotografía. Hanques. Ahí está tu tía Amelia, qué buena. Espectacular esa foto del 53. Bueno, siguiendo con lo mismo, disculpen, me disperso acá, pero como está un poco relajado. Claro. Mira, ahí está mi tía de nuevo, disculpa. Mira la banda del Católico. Y el que está allá es el padre Oscar. No, Paul Newman. Le decían al padre Oscar cuando llegó a... Sí, era muy joven. Era muy joven y tenía buena facha. Creo que nunca en la catedral de Copiapó ni la iglesia de San Francisco habían llegado tantas mujeres a escuchar la misa. A puro era el padre Oscar. Y le colocaron Paul Newman. Paul Newman por el parecido que tenía el actor Paul Newman. ¿De verdad? El padre Oscar, claro. Entonces el pueblo chango, retomando un poco, fíjate que después más de 1500 años y aún conservan la tradición de hacer la balsa de cuero de lobo marino después de 1500 años. Entonces
al día de hoy aún conservan esa tradición, a mí me parece notable. Así es que trabajamos en eso justamente para rescatar la historia, el patrimonio inmaterial. Porque, claro, en este afán de entender, digamos, lo que es el patrimonio y lo que son las estructuras conceptuales, el ser humano, ahí estoy con los de Guita en el bosque de Chañar, el ser humano divide, ¿no es cierto? Y en este caso dividieron patrimonio material y patrimonio inmaterial. Pero resulta que, eso para entenderlo mejor, pero resulta que son lo mismo. Claro. Porque un patrimonio material, ¿cuál es el espíritu de ese objeto de Arturo Prat? Es la esencia que él tiene. Entonces, nosotros lo dividimos para poder entenderlo mejor, pero en realidad el patrimonio material e inmaterial son una sola cosa. El material surge de lo inmaterial. Exactamente. Y Tiene le da sentido. Claro, tiene lo que vendría siendo como un tipo de requisito para considerarse patrimonio. Esa es una pregunta que les quería hacer, la verdad. ¿Qué requisitos debe tener algo, ya sea material como no sé, por ejemplo, las iglesias que tenemos aquí que son consideradas patrimonio? ¿Qué se requiere para que algo se considere como tal, como un patrimonio de una zona? Yo se le hago la pregunta de vuelta, digamos. ¿Qué hace que ustedes sientan que ese objeto es patrimonial? Si bien por mi parte yo encuentro que para que algo sea considerado un patrimonio, yo encuentro que va más allá de los hechos históricos que lleva esta iglesia. Por ejemplo, acá tenemos la iglesia San Francisco, que si bien esta es una de las iglesias antiguas acá en Copiapó, y yo encuentro que han pasado en ella personajes que la hacen ser un patrimonio. Claro, en ese sentido es la propia comunidad que se vincula en el territorio la que le entrega ese valor patrimonial a ese objeto. Claro. Y desde ese sentido, no solamente hay un patrimonio material, inmaterial y comunal, también hay un patrimonio familiar. Las familias también tienen un patrimonio, ¿no es cierto? Ya sea la fotografía de tu abuelo, la fotografía de tu hijo, de tus padres, etc. Entonces por ejemplo, esa es la fotografía, ahí sale mi abuelo Luis cuando era intendente y al lado el presidente Frey. Ahí está mi abuelo Nasil, con todos sus primos cuando llegaban a Antofagasta, todos los libaneses. Entonces, son las propias personas las que le entregan ese valor a ese objeto que finalmente lo determina como que sea patrimonio. Claro, al final el patrimonio, una forma como de traspasarlo es oralmente, enseñándole a las personas que de siguientes generaciones lo que consiste en hacer su familia. Yo creo que al final un patrimonio uno lo tiene que hacer en físico. Y eso, al hacerlo en físico, yo creo que va mucho más allá de solamente en hacer la construcción, sino de la historia y las tradiciones que tiene anteriormente. Sin duda, porque como te comentaba recién, está este tema del objeto material, pero ese objeto material tiene un valor patrimonial detrás, tiene un espíritu, tiene una historia, tiene una pátina que le otorga ese valor patrimonial. Sí, es cierto, los objetos y en general los bienes culturales sufren procesos de patrimonialización. Nosotros tenemos la cápsula Fénix, que está en el museo, que es un objeto muy nuevo, pero ya se hizo patrimonial producto de lo que ocurrió y seguramente con el tiempo se va a ir aún profundizando más el hecho de que sea patrimonial. Y así ocurre con todas las cosas. A la pregunta de Andra, será patrimonio todo aquello que para nosotros resulta importante, al cual le demos cierto valor, nos sintamos identificados, ya sea objeto de memoria o objeto de orgullo, pero eso es más o menos el patrimonio. Ahora bien, claro, aquí nosotros siempre con Rodrigo tenemos una discusión. Yo soy más, filosóficamente, me adhiero un poco más al materialismo que al idealismo, pero claro, siento que hay atrás hay un espíritu, hay algo así que genera esta tensión dialéctica entre lo material y lo inmaterial. Claro, por ejemplo, el bombo que usaba el caporal del baile más antiguo de Copiapó. Claro, tiene otro... ¿Cierto? Ese bombo, ese tambor, no se entiende sin la tradición de los bailes chinos detrás. ¿Me entiendes? O sea, claro, cualquier persona es un objeto, un bombo, ya, de acuerdo. Pero detrás de ese bombo hay toda una tradición que para qué se usa. No solamente para qué se usa, sino que cómo se hizo. Claro. ¿Qué materia prima se utilizó para hacer?
qué técnica se utilizó para hacer ese bombo. Entonces, eso ¿Qué es lo historia- inmaterial. ¿Qué historias cuenta ¿Qué el historias bombo? cuenta el Claro. bombo? Entonces, Claro. y dentro de lo mismo, digamos, el cultrún mapuche, ¿no es cierto? Por lo general siempre está el cultrún mapuche, la cuatripartición del mundo. Ya, de acuerdo. ¿Qué significa esa cuatripartición del mundo? ¿Ah? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué inmaterialidad? ¿Qué cosmovisión hay detrás? Entonces, por eso le señalaba, está el objeto material, pero ese objeto material se explica en sí justamente para qué se hizo, cómo se hizo y por qué se hizo. Claro. O sea, un patrimonio finalmente es como lo que es significativo Sí. para la comunidad, Exacto, ¿no? Lo que exacto. tiene toda una historia, un contexto, toda una Exacto. tradición, básicamente, un sentimiento. Para Claro, ustedes, y- claro, y para la comunidad. Y señalando Por lo que dice Guillermo de la patrimonialización, que es así. Yo, por ejemplo, me recuerdo el estallido social, ¿no es cierto? El estallido social que pasó con las estatuas, o como dicen por ahí, los monumentos, ¿no es cierto? El domingo estuvimos juntamente con la gente del museo trabajando ahí en la Alameda por el Día de los Patrimonios y a mí me tocó hablar sobre el monumento a los batallones de Atacama. Y en ese monumento a los batallones de Atacama hay dos placas que recuerdan a dos acciones bélicas importantes del batallón, que es el desembarco de Pisagua y es la batalla de los Altos de Los Ángeles. Y hay dos espacios, hay dos costados en que no tiene nada. Entonces, yo pienso, especulando, digamos, como hipótesis, que el escultor dejó esos dos espacios sin placas para que en el futuro, cuando se conmemoraran, qué sé yo, los 50 o los 100 años, Claro. se pudiesen ocupar esas placas, esos espacios para colocar nuevas placas en otro tiempo. Entonces, esto de la patrimonialización también tiene que ver con la evolución y el desarrollo que va teniendo un monumento respecto de cómo la gente lo siente, cómo la gente lo piensa. Me dio mucha rabia cuando vandalizaron ese monumento porque la gente no entiende ni sabe, pensaban que eran militares, pero en realidad no eran militares. El batallón Atacama, en esa época no existía el ejército profesional en Chile, y el batallón Atacama, como muchos otros, era un batallón cívico, o sea, compuesto por estudiantes, artesanos, obreros, pescadores, etc. Y pagado con plata. Y pagados con de plata. Atacama. Entonces, eran civiles. ¿Ah? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es bien importante de entender. Pero mira, yo quería quiero aportar lo siguiente a lo que dice Andra. El himno del Liceo Católico, yo me lo sé, y seguramente ustedes también. Entonces, ahí hay un objeto que comienza a patrimonializarse. No creo que se lo sepan. La primera parte. ¿Y usted? Yo Más no o llegué menos. hace mucho, soy alumna nueva. Entró ya. Pero- ¿Cómo empieza? A ver. Más o menos. ¿Cómo Brillando está en el horizonte el sol. Un día mejora, claro. Ahí hay un ejemplo de cómo Buena. se patrimonializa algo. O sea, ella lo sabe, yo lo sé. A lo mejor usted cuando se titule, perdón, cuando se gradúe, egrese, claro, también lo va a saber. Entonces, ahí está. Lo que es importante para uno es lo que genera la patrimonialización de las cosas. Y quiero felicitar al nuevo rector del Liceo Católico porque él es una persona que también valora mucho el patrimonio. De hecho, va a rescatar la banda del Liceo Claro. Católico. Todos estos podcasts también. Además, ha contratado a personas bastante que saben, digamos, todo el tema. La persona que está ahora a cargo del CRA, el profesor Oscar Silva, una persona bastante competente en ese sentido y que gentilmente nos invitó en este primer capítulo, por decirlo de alguna manera. Entonces creemos que desde la escuela, ¿no es cierto?, desde el liceo, desde el sistema educacional, es muy importante desarrollar este amor por el patrimonio. Piensen ustedes que el gobernador de Atacama es También. exalumno del Liceo Católico. O sea, el aporte de Y este liceo es muy El importante. delegado presidencial también. El delegado presidencial, claro. Al ser un colegio tan antiguo, ahora salgo con una pregunta. ¿Ustedes creen que algún día el Liceo Católico pueda considerarse un patrimonio? O sea, yo creo que lo es. Ya es, claro. Sí, porque este espacio educativo está de 1700 más o menos. Hay un libro que creo que se llama La historia del Liceo Católico. Y este, es un espacio educativo. El Salón La Merced, que está ahora, se hizo cuando yo estaba, era la iglesia La Merced. Y ese era porque habían llegado los mercedarios. Esa es la hermana Laura la que estaba ahí. Entonces, claro, el Liceo Católico es un patrimonio, como también lo es el Liceo Bicentenario, como también lo es el Liceo de Hombres, José Antonio Carvajal.
Entonces, claro, la educación genera sus propios patrimonios. Ahora, lamentablemente, con esto de la modernización, el frontis del Liceo Católico, que estaba aquí al frente, Sí, a mí no me gusta. en el año 90 y algo, cuando estaban, justamente ese, bueno, se echó abajo. Se echó abajo para construir esta gran estructura, y yo ahí no estuve de acuerdo, incluso hasta tuve una pequeña discusión con el entonces padre rector de los salesianos, padre Juan Ibáñez, que estaba a cargo también del Católico. Le dije, ¿cómo puede ser que destruyan, digamos, este frontis del Liceo Católico? Ahí está. Fue muy lamentable, quedé muy picado. Y lo peor de todo es que lo hicieron como escondido, porque lo hicieron justo en el mes de febrero, cuando estaban todos en vacaciones. Hubiera sabido, yo me pongo ahí al frente y le digo, oye, ¿cómo se te ocurre construir esto? Pero claro, Pone una carpa ahí para protegerlo. Claro, pero es que este colegio, este liceo ya es patrimonial, ya es patrimonio. Entonces, totalmente. Considerando las nuevas generaciones de hoy en día, que son muy distintas a lo que eran ustedes en este tiempo de nuestra edad, ¿ustedes consideran que los jóvenes valoramos lo que es el patrimonio en la región de Atacama? Muy buena pregunta. Yo tengo la sensación y pienso que sí, que lo valoran, y tal vez más que nosotros. Yo fui un estudiante de historia, participé en la Academia de Historia, en la Academia de Arqueología, no tenía mucha claridad del patrimonio. Y ustedes hoy día están conversando de patrimonio, entonces tengo la impresión de que sí hay conciencia por parte de las nuevas generaciones sobre su patrimonio, y tienen sus propios patrimonios, o sea, tienen su propia música, tienen sus propias formas de expresarse, leen de manera distinta a nosotros, entonces, ahora, podría mejorar, por cierto, pero sí, yo creo que hay un avance en reconocer el patrimonio por parte de las nuevas generaciones. Yo pienso que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Hay jóvenes que lo valoran, lo respetan, lo conocen y lo estudian, pero creo que la mayoría no. Creo que esta sociedad del consumismo, del reggaetón, del blin blin, del narco reggaetón, creo que está destruyendo esta generación en ese sentido. Creo que les interesa lo inmediato, y por lo tanto, y como el patrimonio no es inmediato, lo desprecian, lo destruyen. Es cosa de que veamos en las calles lugares, espacios patrimoniales que están rayados con graffiti. ¿Cuántas veces peleamos con Guillermo cuando nos rayaban el Museo Regional? Se pintaba muy lindo todo el día haciendo, por favor, no nos rayen. Incluso varias veces entrevistaron al Guillermo Correa de Atacama pidiéndole a la gente que no rayara el museo. Y claro, a los 4 o 5 días había un graffiti, había te amo. Y entonces, hay de todo, pero yo creo que la mayoría no está ni ahí con el patrimonio, realmente, y lo lamento mucho. Pero miren, Rodrigo, si tú lo piensas, bueno, también aquí las dos estudiantes, yo no creo que, por ejemplo, cuando tú te fuiste del Liceo Católico, fueras un amante y un cuidador del patrimonio, porque uno no lo era, evidentemente. O sea, es más, yo era contestatario con el patrimonio que había en ese momento. Yo era antipatrimonio principalmente por el tema de la dictadura. Entonces, creo que hay un algo, no sabría cómo definirlo. Hay una evolución, digamos, claro, del pensamiento. Sí. No, a mí siempre me gustó el patrimonio, siempre traté de cuidarlo. Ya eso es un poco así pose, creo yo. ¡Ay, no! No, me gustó más la historia que el patrimonio en un principio. Yo soy más historiador o sea, no que sea historiador, me gusta, porque leo historia, pero claro. Y después me acerqué al patrimonio, principalmente porque decía yo por lo material. O sea, yo comparto con Rodrigo, nunca debió haberse tirado abajo la fachada del Liceo Católico. Yo trabajaba en la Secretaría Ministerial de Educación cuando estaba el padre Juan Ibáñez. Claro, yo tenía fuertes diferencias con él porque tenía esta visión muy inmediatista. Bueno, además que era un cura joven. Bueno, yo también en esa época era joven, pero claro, no valoró lo que era el Liceo Católico. Claro. No entendió lo que era el Liceo Católico. Exacto. Entonces, eso pasa cuando llegan en lugares de poder personas ajenas al territorio. No valoran el patrimonio, no están ni ahí. Dicen, ya lo vamos a destruir para colocar una nueva estructura para que se acuerden de mí, de mi administración, de mi trabajo.
Y bueno, lamentablemente ocurrió eso con la fachada del Católico, que era una fachada increíblemente linda, hermosa. Sí. ¿Ustedes creen que al momento de ser cambiada, de alguna manera el liceo perdió Sí. menos importancia? Pierde espíritu. Pierde caro. Pierde espíritu cuando cambian la fachada. Claro. Fue un error El ánima, Claro. como dirían por ahí los psicólogos. grave. Fue un error grave. Sí, sí. Es que seguramente dentro de su política educacional tal vez querían eso, querían como una renovación, como algo nuevo, digamos, los nuevos vientos, los nuevos aires. Que Quizás, fíjate que se contraponía a lo que decían los sacerdotes belgas, que había que mantener las líneas Exacto. arquitectónicas. El padre, yo me acuerdo, el padre Jean, como dije, el padre Lucho, el padre Luis Truy, era Luis, no me acuerdo el apellido, Luis. pero claro, Padre él Lucho. sí que era un padre muy, contándolo aquí para la comunidad, muy divertido, porque era... Revolucionario también. Claro. Bueno, aquí en el Liceo Católico se tocaba música en los recreos. Claro. Y los alumnos podían fumar. Ah, no, eso sí, no. Claro, no, se podía fumar. pero en el baño se arrancaban al baño, me acuerdo. Porque el padre Oscar era de la idea de que no hubiesen cosas escondidas, podían bailar en los recreos. Me acuerdo que él hablaba de la autodisciplina. Claro, se podía bailar en el recreo, se fumaba. No les dé idea a las niñitas acá, no, No, es que después van a por pedirme- supuesto que no. No. No, Hasta pero ahí, hasta ahí. las mejores canciones, porque bueno, el Liceo Católico siempre fue un colegio así, con cierto toque de glamour, siempre teníamos los mejores temas. Yo me recuerdo cuando, no sé, había muy poca radio, alguien se compró El hombre del piano de Billy Joel y aquí fue el primer lugar donde se escuchó. Y, Muy buena canción. Muy buena canción. Muy buena. Entonces tenía su toque también el Liceo Católico en ese aspecto. Yo creo que al final el mismo toque lo dan los mismos alumnos y los Sí. mismos profesores que forman a los alumnos. Porque si bien como ustedes ahora son grandes exponentes, obviamente hay personas detrás de ustedes que estuvieron de ustedes desde un comienzo. Sí, Y claro. en este caso son los profesores. Sin Por duda. lo menos en mi caso, yo he tenido profesores de historia que me han implementado o me han hecho tener como cierto conocimiento sobre lo que es la historia y me han invitado a mí a querer conocer más. Yo creo que por esto igual agradezco a mi profesor William Araya, quien me invitó a poder estar con ustedes. Buena, William. Comparto el pensamiento, la verdad. Sí. A lo largo de quizás como nuestra vida como estudiantes también, hay muchos profesores que nos marcan. Por ejemplo, no sé, a mí me marcó mucho una profesora en básica aquí en el liceo, la profesora Enriqueta, y la recuerdo con mucho cariño. Ella fue mi profesora jefe y además profesora de historia, y con ella quizá no me iba muy bien, pero despertó esa curiosidad por conocer más de la historia, tanto del país como del mundo, de la región, de todo, y actualmente también con el profesor William continúa despertando este como interés en la historia de la región, de los patrimonios, conocer todo lo que está detrás de nosotros. Es como muy importante eso, recordar a quienes nos han despertado. Así. Exacto, las raíces. Al final, donde la hay barra, grandes ¿no? exponentes, hay grandes profesores. Sí, o sea, es que acá también hubo grandes profesores, pero miren, hubo de todo. Yo me sé la tabla periódica, miren la tontera que es, me sé la tabla periódica de memoria, porque Carlos Soto, profesor de química, nos obligaba a aprendernos la tabla periódica. Y si uno no se lo aprendía, claro, era golpeado. Es que si bien en su tiempo no había las facilidades o los recursos que hay Claro. ahora. Claro, eso es cierto. Y además yo creo que había menos Y otro trato elementos también, químicos. pues, y otro trato. Otro trato. A mí, bueno, ahora no se puede, pero me acuerdo que en básica me tiraron las chuletas. Varias veces me tiraron las chuletas. Me pegaron con la regla en Con la la mano. regla pegaban. Y Con el uno- bastón. Y uno También. piolita, Ya. nada. Pues, Existía. Ahora eso... No, ahora eso no se puede por las nuevas Ahora es al leyes. revés. Pues, en algunos colegios los alumnos y los apoderados le pegan al O sea, profesor. recuerden que ayer hubo una balacera en un colegio en San Pedro de la Paz que me parece muy mal. Bueno, eso no es un Terrible. hecho educativo, un hecho delictual que entran unos delincuentes. Pero, en fin, sí, este colegio yo creo que también ha marcado... Bueno, Luis Fuentealba, abuelo de Rodrigo, un personaje que marcó la historia. Hay gente que... Mi tía Amelia Hanques, todos la conocían. Sí. O sea, a mí igual me hacían broma, ¿cómo se llama? Me decían la ciruela pasa de mi tía. Pero, claro, pero era una persona que había marcado el ritmo del Colegio Nuestra Señora del Carmen y después del Liceo Católico. Claro, así es. Hablando también sobre personas así que nos han marcado, por así decirlo,
¿Ustedes consideran que las personas se pueden considerar patrimonio también? Sí, Por supuesto, de ¿no? hecho hay una categoría que se llama Patrimonio Humano Vivo, Ujú. una categoría que lanzó la UNESCO y que tiene por objetivo no solamente hablar y rescatar la historia personal de esa gente, sino que además ponerla sobre el tapete de la importancia que han tenido en un montón de situaciones. Acá en Atacama tuvimos el patrimonio humano vivo, que fue don Zoilo Jerónimo, del pueblo Coya, doña Basilia Escalante, también del pueblo Coya. Entonces, efectivamente, hay un patrimonio humano vivo. Y también yo creo que esa es una categoría que es de la UNESCO y la tenemos nosotros en el Ministerio de las Culturas. Pero, por ejemplo, los hijos ilustres también son patrimonio humano vivo de las comunas. ¿Sí? Yo creo que las personas sí son patrimonio. Sí, claro. Hay personas que, por ejemplo, para mí en lo personal, así, un patrimonio que yo considero así, no sé, patrimonio de mi vida, por así decirlo, sería mi abuelo. Mi abuelo fue un exalumno de este liceo también, estuvo en la banda del liceo, Mira, qué bueno. aparecía en todos lados el caballero. Hay harta gente que igual lo conoció, lo recuerda hasta hoy. ¿Cómo se llama tu abuelo? Don Roberto Castillo. Ya. Roberto Castillo Contreras. Roberto Castillo, que está en el sur. No, ¿A dónde está? no, él se me fue. Ah, Roberto Castillo, mi abuelo, falleció ya hace 10 años. Él fue exalumno de este liceo y marcó hartas vidas también de harta gente que me he encontrado por ahí. Fue profesor y considero que igual uno tiene como sus patrimonios de vida, como que nos han marcado a nosotros también. Por ejemplo, no sé si tú tienes algún patrimonio en tu vida, una persona. Para mí, lo que más valor y lo que más importancia está en mi vida es mi familia. Todo lo que incluya a mis papás, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos y mis primos, para mí es lo más importante que tengo. Porque al final son personas hablando de que un patrimonio al final viene por tradiciones. sí, claro. Entonces, al final, yo con mi familia me ha formado a mí. Yo lo que soy ahora es por mi familia. Y también no solamente a mi familia, sino que a varias personas con las cuales he pasado con mi vida, tanto como profesores, como amigos, como amigas y como cercanos en mi vida. Yo siento que para mí son gente que quizás en estos momentos no es alguien quienes tengan presentes, pero sí me han llevado a ser lo que soy ahora. Pero hablando de patrimonio, mi familia. Ahí ustedes tienen un ejemplo vivo de lo que es el patrimonio, lo que lo ha marcado, su familia, su abuelo. Claro, y uno tiene sus patrimonios, porque pareciera que nosotros no tenemos patrimonio, que el patrimonio es solo parte de un sector de la población, principalmente las clases más acomodadas. No, pero todos tenemos nuestro patrimonio, o sea, sus abuelos, sus tíos, en fin, son parte del patrimonio y no solamente es patrimonio el rico, sino que también el pueblo, el mundo trabajador, el obrero, las mujeres también tienen un patrimonio y eso es... Yo creo que eso no solamente es rescatable, sino que además hay que ponerlo en la discusión permanente, que es el patrimonio de lo que ustedes tienen. Claro, ahí va lo que señalas tú, claro, lo que comentamos recién, el patrimonio familiar. Claro. Todos los seres humanos, por el solo hecho de ser seres humanos, tienen una historia familiar. Y la historia familiar es el patrimonio. Recordemos que la palabra patrimonio, bueno, tiene varias acepciones. Patrimonio de paterfamilia, patrimonio, el tema del dinero, de la heredad, etc. Pero principalmente el patrimonio es la memoria de un pueblo, la memoria de una nación, la memoria de una familia. Ese es el patrimonio y lo atesoramos a través de fotografías antiguas, a través de, no sé, de la taza con la que te servía tu abuelita la leche, el poncho de tu madre, etc. Y además los La recuerdos. comida, Y los la recuerdos, comida. la comida, los Importante. Es un recuerdos. patrimonio inmaterial. Claro, yo recuerdo, bueno, mi abuelo Nasif, yo soy de origen libanés, mi abuelo era libanés, y para mí era un patrimonio, por ejemplo, cuando le llegaban los diarios del Líbano. Y yo le decía, ¿a usted cómo puede leer estas cuestiones medias raras? Y se enojaba, pone que los árabes escriben de derecha a izquierda. Claro. Y cuando hablaba con los paisanos de acá, es un patrimonio bastante lindo. Y como dice bien Guillermo, todos tienen patrimonio, el bajo Claro. pueblo, como dirían por ahí, los cuicos, todo, por el solo hecho de ser cero es consustancial a la naturaleza humana tener un patrimonio. Somos el único animal que genera patrimonio. Para ponernos, ¿no es cierto?, así igual, porque el tigre, lo discutíamos, es siempre el primer tigre, porque no tiene conciencia de que hubo otros tigres anteriores.
Este es de Ortega y Gasset, pero, Ya. pero nosotros, Bueno. claro, el tigre es siempre el primer tigre, en cambio nosotros no. Ustedes no son las primeras alumnas del Liceo Católico. Claro. Estamos, antes estoy yo, después está Rodrigo, qué sé yo. Entonces, el ser humano construye patrimonio. Mira qué interesante lo que dices tú, Guillermo, porque al final efectivamente ni el tigre, ni el gato, ni el perro tienen esa noción, esa conciencia. No. Y son los propios seres humanos los que crean en esos animales el patrimonio. Se te muere la mascota y ya tenías un patrimonio porque atesoras la fotografía que te sacaste con él, con el perrito, qué sé yo, el viaje que te pegaste del Caucari sacando al gatito, etcétera. Entonces, asombroso. Bueno, entonces, considerando sus pensamientos acá y llevándolo ahora a los jóvenes, a los que somos hoy día las personas de nuestra edad y un poco mayores. Si bien por lo menos por mi parte lo que es los patrimonios materiales como los museos, no es algo tan visible acá en la región, no es algo que se vea mucho. Entonces igual, si bien encuentro que por conocimiento propio yo conozco lo que es una base de los patrimonios por lo que me han enseñado profesores como mi familia, pero también hay gente que no conoce o no sabe mucho sobre esto. Sí, bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante por dar a conocer el patrimonio, pero también tiene que ver cuáles son las herramientas. Nosotros que ahora vamos a tener un museo nuevo, que va a ser un museo grande, va a ser un museo internacional, mucha gente va a conocer el patrimonio y por eso y esa es la herramienta, el edificio museo. Pero tiene que ver, claro, con qué herramientas contamos también para dar a conocer el patrimonio, para rescatar la memoria, porque lo que va dentro de un museo es lo que nosotros investigamos, es lo que nosotros conservamos y guardamos. Pero tenemos que tener un buen espacio. Ustedes cuando entran, o sea, estamos haciendo este podcast acá, pero no lo estamos haciendo en una sala chica, con un solo micrófono, sino que tenemos una herramienta para poder desarrollarlo de manera correcta. Y eso es lo que yo siento que necesitamos. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo en todo caso por pasar por todos los colegios, por todos los liceos, por todos los sindicatos, por todas las juntas de vecinos, contando sobre el nuevo museo para que vayan a verlo. Sí, y al final, la vorágine de la modernidad se te hace que se te olvide esto. Andas preocupado, qué sé yo, del trabajo, de pagar las cuentas, de las reuniones. Entonces, claro, pasas por el lado del patrimonio, te das cuenta que había una casa antigua de hace 150 años y al día siguiente no está y están construyendo un edificio. Por ejemplo, cuando echaron abajo hace poco el Pool Prato, que estaba aquí cerca en Hierbas Buenas con Atacama. Con Atacama. Un edificio fácil 100 años. Bueno, tuvieron que echarlo abajo y ahora están construyendo un edificio nuevo y seguramente va a ser un molchino. Exactamente. ¿Va a ser un molchino? Exactamente. Mira. Claro. Entonces, al final ustedes, ¿qué nos dicen a nosotros, los jóvenes, las nuevas generaciones, para que esto siga siendo un tema presente tanto en nosotros como en nuestros alrededores? Yo tengo una idea al respecto. Yo siento que cuando la historia regional y el patrimonio regional entren al aula como objetivos de aprendizaje, es cuando se va a institucionalizar, se va a reconocer, porque la labor permanente de la educación es la que genera el cambio más profundo. Entonces tenemos que entrar al aula y por eso, bienvenido a esto, agradecerle al profesor Oscar Silva, pero entrar al aula es lo fundamental, para mí. Sí, comparto lo que dice Guillermo. El sistema educativo, los liceos, los colegios tienen que trabajar más en ello. Ojalá hubiera más horas de historia, pero lamentablemente hay más horas de matemática y de PSU. ¿PSU ahora o no? No. ¿Qué es lo que hay ahora? PAES. PAES. Más horas de PAES. Se me cayó el carnet. Que de historia. De hecho, hace unos años atrás se hizo una reforma educacional y la hora de historia la habían bajado a 1 o a 2. Ahora menos mal que después los profesores reclamaron y la subieron. Entonces, también hay un tema que tiene que ver con un sistema de dominación. Un pueblo que no conoce su historia, un pueblo que no conoce su patrimonio, es fácilmente voluble, fácilmente maleable para insertar nuevos conocimientos que no tengan nada que ver con el territorio ni con su ancestralidad. Entonces, ojo con eso. Un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que está a punto de caer en la vorágine de la modernidad, como diríamos por ahí. Entonces, ya finalizando este espacio y este encuentro entre nosotros cuatro, le queremos... ¿Estamos entretenidos acá? Sí, bueno. Bueno, por temas de horario de todos, hay que dar
finalización de este podcast y también agradecer la presencia de ustedes dos y por darse el tiempo de venir a conversar con nosotros y poder darnos a conocer un poco de lo que ustedes saben y han vivido a lo largo de sus vidas. Bueno, muchas gracias a las dos por haber esta conversación tan interesante. Agradecerle al Liceo Católico Atacama, al profesor Oscar Silva, bueno, a quien está también al mando de toda la parte técnica. Así que muchas gracias y siempre con la mejor disposición para volver cuando ustedes nos inviten. Muchas gracias por la invitación, gracias al Católico, gracias a Oscar por invitarnos, también saludo al controlador ahí. Y no se olviden nunca que brillando está en el horizonte el sol, un día mejor acabó. Claro. Es que acabó porque acabó el programa. Claro. Bueno. Gracias. Un gusto. Fue un gusto. Estoy súper agradecido. Muchas gracias.